Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Alvide. Bienvenidos y vamos a esperar 2 minutitos más. Por favor, preparen té, café, mate, vasito de agua, de coca, no de cerveza porque alcohol a esta hora no. Está muy concurrido, le estamos dando ingreso a las personas que están en sala de esperas y me gustaría que estén todos. Es un tema muy interesante. Así que 2 minutitos que estamos haciendo ingresar y ya arrancamos. Gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Me presento, quien no me conoce, sé que hay gente que no es socia de la Cámara. Me presento, mi nombre es Alejandra Alvide. Yo integro la comisión de cursos con Mónica Pinto, que está por ahí. Buenas tardes, gracias. Me está acompañando recientemente, incorporada a la comisión de cursos. Y está Silvio Golfeto y su titular es el señor Alejandro Casella. Yo soy titular de la Comisión de Atención al Socios, que también me acompaña Mónica Pinto. Y Alec, nuestra moderadora, buenas tardes. Te pido por favor en el chat si podés poner el email de atención a socios @capay.com.ar. Primero para que tener un contacto directo con los colegas, con el socio de la Cámara. ¿Nos quieren mandar alguna sugerencia, alguna opinión, algún tema en particular que les gustaría que tratemos, o en un desayuno, o en una merienda en la Cámara, o por Zoom? Es bienvenido sea, independientemente de los canales que ya saben los socios, que es a los emails de Leonora Rosso o de David, de David Arismendi o de cámara@capay.com.ar, que es Patricia, para pedir las consultas o los asesores. Nosotros no recibimos para hacer las consultas, eso sigue en su canal habitual. Lo nuestro es un contacto directo. ¿Quieren que lo llamemos? Nos indican el teléfono, el horario, el día y bueno, o Mónica Pinto, o Silvia Guianda, o Marcelo Runaga, o quien les habla, somos las 4 integrantes de Atención al Socio. Hacemos el llamadito y charlamos. Nos gusta escuchar al socio, es muy importante en estos tiempos y en la actividad en los que estamos atravesando. Dicho esto, quiero invitar a los no socios a seguirnos en nuestras redes y asociarse para que vean todos los beneficios en nuestra página web www.capay.com.ar. Dicho esto, dos cositas. Vamos a hacer un break de 7 minutos, más o menos a la hora, calcúlenle más o menos a las 17 horas, lo vamos a avisar, más o menos, como para descansar, porque es un tema muy interesante que nos va a llevar, le va a llevar al doctor Porres, ahora se los presento, un poquito más de 1 hora. Con el tema de las preguntas, les pido por favor que si hay alguna pregunta de lo que está desarrollando el doctor Francisco Porres, les pido por favor que escriban en el chat. Alec, nuestra moderadora, lo está viendo y le hace la pregunta al profesional para no perder y seguir con la charla. Bueno, está grabado, lo van a recibir, después vía email lo van a recibir. Y dicho esto, lo voy a presentar. ¿Cómo surgió esto? El 14 de septiembre, se los cuento rápido, hubo un desayuno maravilloso que dieron del estudio el arquitecto Marcelo Almuina,
que es especialista en pericias judiciales, el doctor Francisco Romero Porres, que lo tenemos acá, a quien agradezco su presencia, especialista en derecho inmobiliario, y en ese desayuno estaba la doctora Cintia Dallinger, especialista en arquitectura legal. Nos han dado una clase maravillosa de administrar consorcios nuevos, los vicios redimitorios, los plazos de prescripción, la ruina funcional, y apareció por ahí un tema que es el tema de hoy, es el tema de la verificación externa de obra. Nos dio una clase, artículo 1269 del Código Civil y Comercial, si no me falla la memoria, y yo dije, wow, qué lindo tema para desarrollarlo, qué importante cuando tenemos una obra y cómo verificamos la obra que somos responsables nosotros. Francisco, me atrevo porque ya nos conocemos con Almuina nos conocemos hace 9 años y con Francisco nos conocemos ya hace 2 años, o más, creo que desde la pandemia. Buenas tardes, Francisco, estás muteado. Buenas tardes, Ale, ¿cómo están? ¿Cómo están, Bien, compañeros? ¿Cómo están los asociados? Gracias por estar y los no asociados también. y los no asociados también. Te agradezco en nombre de la Cámara. La verdad que es un honor. Yola Power ya la vi, no se la pierdan, estén atentos, realmente es fabulosa. Y me estuviste comentando, Francisco, y ya te dejo con la sala, me estuviste comentando que estás trabajando en otra charla que querés dar exclusivamente para a la Cámara. Me interesó mucho, ¿lo podés comentar a los Sí, presentes? con mucho gusto, Ale. Nuestro estudio tiene un departamento donde desarrollamos estos contenidos. Vendría a ser, anteriormente los estudios jurídicos tenían departamentos de especialidades. Hoy por hoy es todo tan interdisciplinario, donde lo importante es generar nuevas miradas sobre la problemática, sobre todo sobre temas tan inminentes. Entonces, en mi caso, que yo estuve en diversos sectores como asesor en gobiernos, en procedimientos de seguridad operacional, hemos Mm, trabajado en planes de contingencia. ujú, Entonces, trabajando con temas ambientales y con todo esto del verano europeo, venía a ser que está pasando y que nos está viniendo a nosotros, específicamente en nuestra latitud, y con todas las problemáticas que hubieron. Entonces decidimos, bueno, colaborar con la Cámara para darle contenido de conceptual y un modelo, ¿no? Un modelo para llenar, un modelo para trabajar, de un plan de contingencia para que el administrador pueda desarrollar en forma conjunta con los ocupantes propietarios un plan de contingencia para poder llevar a cabo lo mejor posible este verano. Atento de que se prevén altísimas temperaturas. Y en función de esas altas temperaturas, es muy posible que nuestras infraestructuras energéticas puedan llegar a colapsar. Entonces, en esos edificios que tenemos nosotros, en la cual somos responsables en parte, en conjunto con los demás, hay personas vulnerables y las cosas que se pueden llegar a vulnerar, ¿no? Por las altas temperaturas. Entonces, bueno, estamos trabajando en esto, ya en 15 días está terminado. Hemos hecho un procedimiento, vendría a ser de entrevista profunda con médicos, como te mm, contaba recién, con un especialista en sí. planificación de contingencias, Ujú, que ha sido el gerente de operaciones de Aerolíneas Argentina. ujú. Venía a ser con una veterinaria, que aunque parezca mentira, cuando me lo recomiendo digo, ¿qué tiene que ver? Y me Sí explicó que todo tiene que ver. todo Sí, el tiene que ver. ecosistema urbano que tenemos cuando Exacto. incrementa temperatura con un químico, más allá de que yo de origen también lo soy, antes de Ujú, ser abogado soy químico, y el tema del calentamiento y el tema de las altas temperaturas en tanques de agua, más allá de que ahora la obligatoriedad está menguada, la ujú, realidad de que va a ser importantísimo. Hemos tenido argentinos que han estado en vacaciones, por ejemplo en mm, Italia y en España, ujú, que por el complejo bacteriano multiresistente que se ha desarrollado, ¿no? Y que ha habido una ingesta de agua natural no mineralizada, mm, embotellada. Hemos tenido acá, sobre todo el caso de estudio, Hospital Alemán, tenemos identificado el paciente, todo, que estuvo en un departamento de hospedaje ujú, temporario. ujú, Llegó acá sin ninguna sintomatología y 24 horas después estuvo hasta con diálisis, 10 días internado. Hasta el día de hoy, vendría a ser está fuera de peligro, pero ha tenido gravísimos sintomatologías por la ingesta de agua
Y ahí empezamos a hablar también con personas que trabajan con el tema de las bacterias, inmunólogos, etcétera, donde está diciendo cuidado mucho con el calor, sobre todo en consorcios. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos consorcios con tanques pintados de negro por estética, por ejemplo, que me incrementan la temperatura a 80 grados. Exacto. Entonces, Per- ¿qué medidas paliativas se tienen que mm, tomar que sean de baja inversión? ¿Qué controles? ¿Y qué comité de control que apoya al administrador? Y mm, hay algo que a mí me pareció, que esto lo hablé con una coach ontológica que también es parte de esto, ujú, ujú, que es cómo se hace el propietario y el ocupante parte de este sistema de convivencia, donde estamos acostumbrados a delegar en el administrador todo, donde por eso es una de las profesiones más estresantes que pueden tener. Y es todo un desafío porque es una emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pone en riesgo la vida mm. de las personas y la funcionalidad de las cosas, ¿no? Esa es la definición. Así que bueno, en eso estamos preparando, estamos Bueno, trabajando por y favor, lo estamos simplificando. perfecto, en cuanto esté listo, la idea es si lo podemos dar, esta charla, en noviembre o Sí. antes del 15 de diciembre, entre el cierre de la liquidación y la locura que tenemos que pagar el SAC ante el 18 de diciembre, más el bono que tienen en diciembre, más toda la locura de los propietarios que parece que se acaba el mundo y no se acaba el mundo. Me encantaría, esa charla es fundamental para estar preparados porque se viene un verano con altas temperaturas y tenemos edificios con gente muy mayor que está viviendo sola. Y que tenga Este, sobre todo los modelos, o sea, el modelo exacto, sobre todo para que se comunique a los propietarios, a los ocupantes, para que se perfecto. comunique a los hijos o vecinos Sí. o familiares, ¿no? Para tener un sistema y sobre todo para que bajemos la posibilidad Mm, y sobre todo que el estrés del administrador, que es otro mm, tema que estábamos trabajando con un médico en el día de ayer, con un administrador de la Cámara que hemos recibido ayer a las 9:30 de la mañana, ujú, es el tema del impacto del estrés en la mm, salud de los administradores de consorcio. O correcto. sea, no es un tema menor esta No, no, profesión para nada. y que tiene que ver también con esa constante delegación que tienen los ocupantes que por creer que se paga un honorario que muchas veces es Sí, ínfimo, sí, delegamos y hay personas que están con gravísimos problemas de estrés. sí. Sí, así que Es es largo, muy Francisco. largo. Es muy Así largo. es. Muy interesante, ya oyeron los participantes. Ya oyeron, así que les vamos a estar mandando la comunicación. Bueno, Francisco, todo tuyo. ¿Arrancamos? Arranquemos. Arrancamos. Alex, tenemos la presentación, ponemos la carátula así para empezar a hablar. Alex es la moderadora, así que me van a escuchar mucho que voy a decir Alex y ella, vamos a estar acá. ¿Cómo están ustedes? Me gustaría que en algunos abran los micrófonos. Tenemos 28 participantes en esta conferencia. Pueden escribir por chat, ¿eh? Que digan, Digan, estoy estoy bien. bien. Exacto. O si quieren levantar la Acabo, mano, vendría a ser acabo y de habilitar, habilitamos. ¿eh? Ahí Habilitar. está. Exacto. Somos 28, estamos bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están llevando estos temas? La idea es que esto sea bastante experiencial desde el lado de que conversemos un poco de la problemática particular de cada uno de ustedes, que seguramente hemos pasado por este proceso. Recuerdo haber hablado con algunos expertos en su momento de esto, de verificación externa de obra, y me decían, ¿qué dice ese artículo que nunca lo vi? Porque es muy chiquito. En la doctrina, verificaciones vendría a ser externa de obra, cuando se estaba haciéndose el proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, en el año, vendría a ser anterior al 2015, que fue promulgado, el objetivo, y es lo que quiero que se lleven, era reducir los conflictos en el ámbito de la construcción, ¿bien? Que tiene que ver remodelaciones, mantenimientos, construcción de obra nueva, etcétera. O sea, el objetivo que tenemos acá es bajar los costos conflictuales, ¿sí? Entonces, cuando normalmente el administrador viene y va a presentar un procedimiento de administración de una verificación externa de obra, alguien puede llegar a decir que es un costo más. Entonces, desde la doctrina manifestarle, porque esto yo creo que nosotros siempre en función de aportar para la Cámara desde nuestro humilde saber es que siempre el administrador de contenido brinde al propietario determinados puntos del saber, atento de que es el arma que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué vamos a proponer que haya un proceso de verificación externa de obra? Para bajar la posibilidad conflictual.
ergo para bajar los costos, ergo para administrar y empezar y terminarla bien la obra, y que el proceso de entrega de la obra final sea realmente de la manera con la menor, vendría a ser, posibilidad de fracaso y con la mayor probabilidad de éxito. ¿Verdad? Porque nada es perfecto, siempre vamos a tener un inconveniente, ¿sí? Que saltó la pintura, de que el color del muro no es tal cual el deseado, de que el muro medianero se trabajó y después de algunos meses porque hay una filtración que quedó. Pero en el porcentaje, ahora van a ver por qué yo le estoy diciendo así, en el porcentaje vamos viendo de que la probabilidad de fracaso sea la menor posible. Y por consecuencia que la responsabilidad del administrador esté cubierta en una gestión que esté delegada. ¿Por qué digo esto? Porque se le pide además al administrador que también verifique la obra y que esté bien terminada y que en el proceso de la entrega, ergo de recibir también la obra, el administrador esté facultado para dicho fin. Y no siempre una obra que tenga que ver en un edificio ya implantado bajo el derecho real de propiedad horizontal es una obra simple. No siempre es así, no siempre es venimos y, no sé, cambiamos un cuerito. No, porque ustedes se han encontrado muchas veces con consorcios que han recibido que vienen de otras situaciones o muchas veces de obra nueva que ustedes lo reciben como el edificio a estrenar y ustedes están vivenciando después de algunos años vicios, ruinas y patologías. Y se tienen que hacer obras de adecuación para que eso después pueda tener una mayor vida útil del edificio. Y no es una obra simple. Entonces la verificación requiere eso. ¿Bien? Y no solamente el profesional actuante, director de esa obra, ¿sí? Es la suficiente garantía. Porque es todo un proceso, ¿no? Esto se va a aplicar muchísimo en obras de cierto grado de complejidad, pero que se puede dar en cualquier edificio, ¿no? Tenemos una obra, tenemos los cloacales rotos por X situación, y tiene 2 pisos de SPH, y está compuesto por 10 unidades funcionales. Y no es muy grande, pero sí tiene un grado de complejidad alto, ¿sí? O un edificio mediano tiendiendo a chico, como en el caso vendría a ser de Mitre, que se desplomó, ¿no? En la subamuración, por un tema vendría a ser ya conocido a posteriori, que trabajó nuestro perito, el arquitecto Almuina, y donde se determina que habían socavones productos vendría a ser de una erosión de metal. Eso no es algo sencillo, ¿no? Entonces, hay esta cuestión, esta conceptualización, díganme si ustedes se sienten identificados en esto, ¿bien? Quisiera verlos un poco más, ¿no? No sé cómo verlos. Ahí está. Quiero verlos a todos lo más que pueda. ¿Sí? Acá está Susana. Yo los voy a ir nombrando porque soy así. Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Sí? Tenemos que comunicarnos. No me olvidé, después te voy a contar por qué. ¿Sí? Y por eso estoy en San Juan. Es un tema que fue, bueno, después, tema personal. Bueno, está Silvia, si quieren vayan abriendo las cámaras, porque la idea que vayan, mientras yo voy hablando de esto, vamos pensando en la casuística. La idea es cómo en esta conversación de hora y media vamos teniendo algunas distinciones para resolver en la casuística. Bien, seguimos con la siguiente. Alex, vamos a la siguiente diapo. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver más o menos en esto? En casos de estudio le vamos a poner el mayor porcentaje, ¿sí? Porque la idea es que todos vamos charlando y que sea una especie de consulting, de consultoría. La introducción, vamos a ver ahora la introducción de qué vamos a hablar, qué es esto de verificación externa de obra desde el punto de vista jurídico y técnico. Técnico vende a ser de la ingeniería. Inicio del proceso, ahí hay una clave. Es un proceso, ¿sí? La verificación externa de obra es un proceso que va a estar arriba del proceso constructivo, ¿sí? Que a su vez tiene como 2 puntas. Uno es cómo llegamos a eso a través de una asamblea y después cómo vamos a recibir la obra, ¿sí? Y cómo la vamos a comunicar a los copropietarios en su final. ¿Bien? Entonces es un proceso, no es un hecho concreto. Es algo que dura un tiempo, que se traslada en el tiempo en función de la vigilancia, el control y la gestión, ¿sí? De un proceso constructivo. O un proceso, le hace proceso de mantenimiento, pintura de muros. Cuando dice pintura de muros, no, pero bueno, vamos a pintar una torre de diversos colores, donde vamos a requerir cerca de, no sé, 500 litros de pintura,
donde tenemos andamio, tenemos permisos de obra, donde tenemos, vendría a ser 20, 10, 15 operarios estables trabajando por 5 meses. No es tan sencillo. Y es pintar muros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mendonca. Mendonca, ¿qué nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque yo te tengo visto de algún lado. Mendonca. ¿Es Mendonca? ¿Está bien? ¿O Mendoza? Habilitate. Hola, hola, ¿qué tal? Pedro es mi nombre. Pedro, Mi acá anoto. Pedro, muy bien. Muy bien. ¿Sos asociado, Pedro? administración se llama así. Ah, ok, sí, sí, sí. Yo en algún lado te he visto. Bueno, seguimos. Mecanismos y efectos es que hay determinados en este proceso modalidades, formas, procesos y procedimientos que hay que seguir desde el lado del administrador para implementar. ¿Sí? Bien. Y después los casos de estudio propiamente dicho. Bueno, seguimos. Esto está en un cartel grande, pero encierra un montón de un montón de cosas. ¿Ven esas palabras significativas? Bien. Como, no sé, trabajar de forma cooperativa, la cooperación, por ejemplo, son palabras que encierran un montón de cosas. Bueno, derecho a verificar. Ya vamos a ir entrando en el artículo. En el artículo 1269, pongan en el papel 1269, habla de que el comitente tiene el derecho a. Anteriormente, venía a ser, una vez que vos tenías una encomienda profesional suscripta, en la cual esa encomienda profesional era la que habilitaba el permiso de obra propiamente dicho, que se inscribía con un número de expediente, ¿no es cierto? Y permiso ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante la municipalidad que fuese, era muy difícil que alguien entrara a verificar, porque el que mandaba, por su buen arte y saber y responsable total de la obra, ¿quién era? A ver, Pedro, decime, porque es el que estoy viendo. ¿Quién puede ser? ¿Quién era el que estaba ahí a cargo? Perdón, repetime la pregunta. Ah, ¿viste? A ver, Susana. El constructor, el que Muy contrata, bien, ¿ve? Muy bien, Susana. ¿Está acompañada, Susana? ¿Con quién está? son los dos administramos, somos un matrimonio y los dos administramos y conformamos Muy la... bien, muy Gustavo. bien, Gustavo, exacto. muy bien. La unión hace la fuerza, dice. Está muy bien. Bueno, cuando estamos en eso, el constructor y el que firma la encomienda profesional certificado por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, ¿quién es? El arquitecto. ¿Sí? Y ese arquitecto, cuando vos venías, él decía, yo soy el que manda. Y no implica que no mande en la obra, pero hay un derecho ahora que nació después del 2015, ¿bien? De verificar lo que se está haciendo. Y esto implica que si yo voy a verificar, significa que yo tengo un conocimiento de lo que se va a hacer. Y si yo tengo un conocimiento de lo que se va a hacer, significa de que esa encomienda profesional está suscripta bajo unos ciertos grados de proyecto de obra que se va a hacer. No es solamente un contrato de una página que dice contrato de obra. Antes era contrato de locación de obra, ahora es contrato de obra. ¿Ve? Fíjense lo que significa el derecho a verificar. Derecho a verificar, que es que yo voy a verificar algo que yo ya sé que tiene que suceder, que todavía no sucedió, pero sí tiene que suceder. ¿Mm? ¿Y por qué voy a verificar? Voy a verificar para reducir, ¿sí?, la posibilidad conflictual. No queremos problemas, significa, en este tema. Te pagué la obra por las humedades, por las filtraciones, porque la losa está mal hecha, porque venía a ser la aislación entre una losa y otra está mal hecha y la recibimos así. Ok, pero cuando la terminamos va a estar verificada, documentada, donde dice de que tengo mayores posibilidades y probabilidades de que eso tenga menor rango de error. Siempre va a haber algún error. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ustedes díganme, ¿qué les parece lo que estamos hablando? A ver, Marcela, contame. Yo a todos voy agarrando, no se dan problemas. No, me parece súper interesante y excelente porque lo tengo que poner en práctica ahora, actualmente, por eso me sirve. Perfecto, ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Ahora vos nos vas a contar, más o menos, no es necesario dar nombre, no, no, el problema, ¿sí? Por ejemplo, para que tengamos una idea, hay una obra nueva que va a empezar, todavía no empezó.
Esta posibilidad de obra nueva, los titulares vendrían a ser linderos, le dicen a la administradora, queremos entrar y hacer un acta notarial. Bien, ¿qué hace el administrador? Verificadores externos de obra, vengan. Y ahí nosotros le decimos, mira, nosotros tenemos que ir viendo esto, esto, esto y esto. Y en el acta notarial que ellos hagan, nosotros vamos a hacer otra, que es la que nos esperan, porque nunca sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Che, mira, nosotros hemos detectado determinados puntos críticos. Por ejemplo, en este caso en particular, era ascensor, parte de gas, determinados sectores medianeros, ¿sí? Y creo también que en ese sector estaba involucrado alguna parte de instalación eléctrica. Pero sobre todo algunos caños venía a ser que estaban como imbuidos en parte del muro, del sector privativo del muro medianero encaballado, ¿no es cierto? Bien. Y eso ya lo vamos a ir poniendo de antemano. Y es la parte de la obra intelectual, porque no toda obra empieza desde el lado material. ¿Ven? Ya estamos hablando de conceptualización. ¿Sí? Bien, seguimos, Ale. Bien. Puntos clave. Puntos claves, esto seguramente después a ustedes les llega. Puntos clave, ¿qué es? Es un derecho del comitente. Estamos descomponiendo el artículo del 1269. Es un derecho del comitente. Ustedes representan el comitente, que es el consorcio de propietarios que contrata a través de ustedes a esta gente que haga la obra. Es un derecho. ¿Sí? ¿Qué implica? No, esto es, no me ofendo, mirá de que me ofendí, como profesionalmente yo, mirá de que yo no quiero que a mí nadie me ande revisando. No, es un derecho. No lo sabe, copian 1269 Código Civil Comercial, plin, y se lo mandan. ¿Sí? Si no, cambian de proveedor. El costo del proceso es a cargo del comitente, que es que el honorario que va a cobrar, que tampoco es tan caro, en comparación con la posibilidad de riesgo. El momento de inicio del proceso, cualquiera parte. ¿No? Yo voy por la mitad y te caigo. Queremos verificar a partir de lo que pasó y ahora. Y el objetivo del proceso, vuelvo a repetir, reducir las conflictividades e incrementar la posibilidad y probabilidad de éxito del final de la obra en su entrega. Y ahora, cuando digo su entrega, agarramos la lapicera de nuevo y ponemos, ¿sí?, el 747 del Código Civil y Comercial de la Nación. Anotamos. ¿Por qué? Francisco, Porque, ¿te puedo hacer una sí, pregunta sobre eso antes que avances? obvio. Te doy un ejemplo que nos está pasando a la mayoría. En este tiempo, octubre, noviembre, diciembre, más o menos enero, pero casi fin de año, hay una rotación terrible de renuncias o remoción de administradores y empiezan a aparecer las carpetas porque hay como una rotación a fin de año. Y en Sí. algunas, como me ha pasado a mí, he presentado una carpeta en un consorcio donde ya ha pasado, pero están construyendo al lado. Vos acabaste de Al decir, lado. sí, al lado, hay una obra al lado, hubo problemas, porque ya lo sé, y ya tienen firmado un contrato con un estudio de arquitectura legal para el cobro de medianería. Y la pregunta es, si yo tomo ese consorcio, que ya tiene un contrato firmado de medianería, que ya está comprometido para el cobro de la medianería, ¿yo puedo iniciar la verificación de obra? Yo tengo el Claro, derecho, la ¿puedo? verificación de obra es un proceso que lo Sí, puedes iniciar en cualquier momento. perfecto, Como representante de la persona jurídica consorcio de propietarios, mm, implica de que vos vas a velar por el respeto de ese contrato de indemnización por uso de la medianería ya celebrado. Hace de perfecto. como que vos lo tenés que respetar. Ahora, más allá de la medianería, está esa obra que está en progreso. Lo que Sí. sí vos podés hacer es contratar, por ejemplo, un perito Mm, que te haga un informe que trate de ver desde, primero la cuantificación del daño en el caso que exista, y de mm, ahí que te vaya siguiendo hasta la etapa final. bien, ¿Sí? O por lo menos irlo viendo. Normalmente lo que se hace es una mirada periódica y un contacto con el director de obra del lindero para que lo tenga como, viste, un tábano al lado. Che, mira, me están ujú, diciendo que hay problema con esto, problema con el otro. Entonces, respeto contrato de medianería y por mm, el otro lado verifico y veo. Y perfecto. después digo, ¿qué es lo que tú? Cuando vos me decís, hubieron problemas al lado. Ha contado, Problemas, me han contado. claro. Y cuando dicen, ¿qué te han contado? Y bueno, hubo problemas de roturas, de ruidos, de Ujú, polvo, de mugre, de caídas.
Ujú. etcétera. Porque la medianería en su indemnización es con respecto a qué? Al detrimento Ok. y al uso, pero no al daño que Pero no haya al daño. producido a la medianera y al edificio en sí. Perfecto. Excelente, ¿Está? Bien. excelente. Vamos con la consulta de Susana. Susana, ¿Qué tal? En realidad, Gustavo. Buenas tardes, Gustavo. Susana y Gustavo. A ver, ¿Qué tenemos tal? Pedro, Susana, Gustavo. Muy bien, dime. Mi problema es actual. Bueno, como comentamos, nosotros somos los dos administradores. En este caso es un problema en nuestra vivienda particular, donde no administramos. Yo, después de que se inició el problema que voy a comentar, intervengo en el Consejo de Propietarios. Y el problema es el siguiente. Se inició hace un tiempo la remodelación del hall de entrada. Nosotros vivimos en un edificio en Belgrano, un edificio de clase media, son 100 unidades sobre Cabildo, que tenía una entrada de estilo normal, nada, pero sí de estilo, tenía un par de obras de arte, de columnas repujadas en bronce, bueno, un estilo particular. Se inició por asamblea el pedido para la remodelación del hall. Se contrató, bueno, el administrador contrató un arquitecto. El Gus, arquitecto, te hago una cosa. sí, Yo te sigo con el proceso, vendría a ser de datos de información, y ya vas a ver que ahora al final, donde estamos exclusivamente en caso de estudio, que obviamente va a ser el primero que va a terminar de contar, yo ya tengo más o menos la idea. Acá estamos hablando de una cuestión interesante que es la parte estética, sí, ¿sí? No es un tema menor, después vamos a ver si es exacto, estructural. Una vez que yo exacto. termino con la conceptualización, seguimos, sos el primero, ya te capté la idea, pero es para que todos tengamos una información y entre todos vamos construyendo posibles soluciones. ¿Qué te parece? Dale. Vale, ok. Hecho. Vamos, sigamos, Ale. Bien, tenemos mano levantada de Marcela. Adelante, Marce. Marcela. ¿Qué tal? Gracias, Francisco. No, la pregunta es, a ver si el caso que le estabas respondiendo a Alejandra Alvide, en un caso de un consorcio que ya se finalizó la obra de la lindera y el consorcio tiene los daños. Yo lo tomé ya finalizada la obra lindera, hice verificaciones, hice informe, pero hay cosas que reclamarle y la constructora de al lado da vueltas y Ahí no no tenés ya responde. proceso de obra. El proceso de obra está finiquitado, por lo menos Claro, el que sucedió. Va a sí, haber otro que tal vez que suceda, que sea el de reparación. Por ejemplo, el famoso decime qué es lo que hay que hacer, que yo vengo y te lo hago y en 15 días está todo terminado. 15 días de 3 años sucede habitualmente. exactamente eso es lo que me En pasa. eso, ahí, hecho por convenio, después lo citamos de nuevo en los casos para que seamos equiparados igual que con Gustavo. Sí, Pero en esos casos es convenio de mediación, certificación, todos buenos, todos amigos, pero todo firmado, y ahí le metes el verificador. En ese caso lo negociás muchas veces, esto es como una especie de picardía, no picardía, como astucia, porque de paso que me dañaste tengo que pagar el verificador. Entonces claro. vengo, lo hago y lo sigo, porque muchas veces cuando hay movimiento, yo tengo la implantación del edificio, ¿no? Yo Ujú, vengo, vivo en este que tiene 7 pisos y me metiste uno que tiene 8 o 9. sí, ¿No? Supongamos, llegó en RACE con un retiro atrás, ese edificio nuevo, que antes era una casa del 50 o del 40, va a bajar, pero va a bajar porque es natural, que se llama el asentamiento propio de la obra. Entonces hay muchas veces que te dejo el testigo, bueno, qué clase de testigo, cómo, de qué manera, cuánto tiempo, seguimiento, vendría a ser, y cuál va a ser el procedimiento, garantía, hasta cuánto tiempo, sí, voy a responder por eso, sobre todo cuando me está tocando cuestiones estructurales. Entonces ahí es no ver la obra que no hay, sino ver la obra que va a venir en un proceso mediacional, ¿entendés? Y se lo excelente. pone. Y el verificador va a ser abonado, el que se designa, que es el arquitecto X, matriculado por tal, que actuará, venía a ser que será abonado por, en este caso, la requerida. Bien, Eso es muy importante, ¿sí? bien, Porque ahí es donde se dice, hacerlo todo rápido que nos vamos. Nos vamos porque queremos terminar, nos vamos porque vamos a otra obra, que
porque les va bien, y eso muchas veces queda en esos litigios que vos decís, bueno, me acostumbré, el tema es me acostumbré a vivir con la humedad, me acostumbré a vivir con la fisura, y a su vez el administrador empieza a tener una sintomatología de hartazgo que se acostumbra a vivir con el mismo reclamo que no lo sabe solucionar porque no puede, porque se fueron. Claro, sí, ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos conflictos de esta índole que dice, mira, hace 20 años, bueno, en este momento estamos verificando uno, vendría a ser en particular, que es losa, entregada, pero con mala impermeabilización, donde arriba hay parrilla. Cae el agua, entonces yo veo una estructura impresionante de evasión de esa agua, ¿no? Con cinguerías y caños de desagüe para que no rompa los autos. Digo, ¿ya hace cuánto están con esto? 10 años. Porque nos acostumbramos. ¿Viste? Cuando nos acostumbramos a sí, llevarnos mal con alguien y que después no te sí. hablas, si es el compañero de trabajo en la empresa o donde sea, y que pase el tiempo y te acostumbras a vivir mal. Sí, Bueno, lo mismo le pasa a los propietarios y el administrador, sobre todo como dice Ale, en el recambio, avispa estos temas. Y de paso claro, le piden que lo solucionen en 24 horas, tal cual. ¿no? Y Bárbaro. ahí es donde hay que decir, no, pará, vamos a hacer todo este proceso. Pero eso está lleno porque muchas veces no sabemos, y aparte después no sabemos que esa obra que está implantada nueva es como un ser vivo, sigue creciendo, que en este caso se tiene que sostener. Y ese sostenimiento, ¿cuánto va a durar? Entre 3 y 5 años. Que Claro. obviamente las fisuras, las grietas van a ir apareciendo de a poco, no implica que va a haber un derrumbe, ni mucho menos, Mm, pero no implica que no va a haber nada, sobre todo cuando ya hubo un daño, ¿no? sí, Entonces ahí después lo vamos a ir trabajando en cómo el mediador, anotar mediador, alguien que siempre tienen que tener al lado en esto, ¿sí? Sobre todo en los convenios, ¿bien? muchísimas ¿Seguimos, gracias. Alec? No, de nada, Marce. Seguimos, Alec. Se interrumpió en el 7:47, ¿no? Sí, habíamos Co- quedado en el 7:47. Iba a hablar. 7:47 había Estaba que... hablando. sí, sí, esto quiero que tomen nota porque es la entrega, después yo se lo voy a explicar, pero seguimos con la diapo. Sí, yo tengo acá mi hoja de ruta, sí, no sean problemas. Ahí está. Llegamos al artículo. ¿Se acuerdan que tenemos las conceptualizaciones, la diapositiva grande que decía derecho a edificar? En todo momento llego, tomo el consorcio y estoy en una obra lindera, ¿no? O, no en una obra lindera porque me tiene que dejar de al lado, perdón, pero que yo tengo que iniciar obra, o ya se inició la obra y el administrador se fue, porque se fue, vendría a ser de vacaciones y no quiere volver más, porque falleció, porque hay un recambio por cualquier cuestión, en todo momento, cada administrador. ¡Pum! En todo momento. O sea, no solamente es el inicio. Es lo ideal el inicio, obvio. ¿Sí? Las cosas que nacen bien, terminan bien. Bien, pero como dice en todo momento, ¿pero por qué en todo momento? Porque es un proceso. Entonces me da la posibilidad de revisar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el 747. Porque el 747, ¿qué es? Ahora les digo, es la entrega de la obra. Entonces, como yo no tengo todavía la entrega de la obra, ¿qué significa la recepción por parte del administrador? Yo digo, para un poquito, vamos a verificar. No, sí, vamos a verificar. Tenemos que verificar. En algunos casos hay profesionales, como en todas cosas de la vida, excelso, que trabajan maravillosamente y que hacen las cosas muy bien, y obviamente igualmente los verificamos. Pero va a ser, se dan cuenta, ¿sabe qué? Cómo fluye. El mismo constructor te viene con y el arquitecto, el ingeniero te viene con el GAN, te viene con el cronograma, te viene con, vendría a ser los comprobantes de los proveedores. El mismo tipo tiene una base de datos ya con los videos sacados en cada una de las etapas. Viene con 800 millones y les encanta mandar las fotos porque va mostrando que trabajan bien. Ahí es un indicador en la práctica. Yo cuando empiezo a ver que el tipo me está atosigando videos, que después los confronto, porque voy, pero que todos los días llegan, y que mire, pasamos esto, mire, encontramos tal cosa, mire, pasó esto, vamos bien. ¿Sí? Cuando no hay nada y hay confianza ciega, vamos mal, porque la confianza que un poco tiene que ver con esto, que es algo de sentido común y que tiene que ver con la buena relación entre las personas. La confianza se construye con hechos. ¿Cuál? El hecho de hacer bien la obra. Y para tener constancia de eso hay que verificar. ¿Entiende?
Bien, entonces, en todo momento, y siempre que no perjudique el desarrollo, ¿qué significa? No podemos caer y decir, bueno, acá no trabaja más nadie, salvo, ¿no?, en situaciones de excepción, que es cuando el buen arte y saber no se está cumpliendo. Llega el verificador, que nos ha pasado, y dice, che, mirá, por ejemplo, caso real. Llegamos a una impermeabilización grande. Se ha hecho un trabajo bastante fuerte con las losas de abajo y con la losa de arriba, y en todas las membranas había que cambiarlas, entonces realmente era bastante complejo porque estaba fuera de plano y todos los caños internos no estaban registrados. Mejor dicho, nos llevan para hacer el croquis de estos caños. Cuando llega el arquitecto, dice lo siguiente: la membrana que están por poner estuvo mal estibada, por lo tanto está toda partida, más allá de que sea nueva, en su, vendría a ser conformación, porque dice, elaborada en, pero estuvo mal estimada, por eso está partida, por lo tanto, cuando la pongan, no va a servir. En carácter preventivo, interrúmpase el proceso hasta conseguir con el proveedor una nueva membrana. Bien estibada es acoplada, ¿sí? La pusieron al fondo, abajo. La pusieron abajo, la partieron y estaba toda quebrada. Entonces uno la agarraba y así se quebraba toda. ¿Qué pasa? Es nueva, la pongo, le pongo arriba cualquier otro impermeabilizante y va a filtrar igual porque está quebrada. Entonces ahí que estamos hablando. Cuando hay una situación, vendría a ser que determinada, o sea, está fuera del buen arte y saber, ¿sí? En ese caso, el verificador dice corten la película. ¿Y qué dijo el constructor en este caso? Tenés razón, lo había visto él, el arquitecto, y no lo había visto el constructor. ¿Fueron cuánto? 24 horas, no fue algo tan complicado. Se llamó al proveedor, el proveedor dijo, ah, bueno, significa que ya lo sabía. Entonces, inmediatamente se devolvieron las membranas, vendrían a ser mal estibadas y todas rotas, y trajeron nuevas. Porque esas membranas mal estibadas se tienen que desechar. ¿Ve? No se tienen que vender. ¿Está? Bueno, el comitente de una obra, en este caso el administrador de consorcio en carácter de representante, ¿sí?, de mandatario del consorcio de propietarios en carácter de persona jurídica, tiene el derecho a verificar a su costa. A su costa implica que es una negociación también, significa que es a mi costa, pero yo negocio que lo pagues vos. Ojo, el estado de avance. Ahora vamos a ver los extremos. Avance de la obra, la calidad de los materiales, ¿ve?, el estibado de la membrana, y los trabajos efectuados, porque yo puedo tener un muy buen avance de obra en cronograma. Mañana te lo entrego y te lo estoy entregando mañana. Che, con los materiales que yo te di, perfecto, sí, con los materiales que hemos comprado y que hemos acordado y que son idóneos, estuvo mal efectuado. Sigamos con el caso de la membrana. La membrana, en vez de tener el solape, vendría a ser con la otra, para que no haya filtración, llegó a junta e hice 90 y por ahí entra agua. Tuve buenas membranas, cumplí con el tiempo, pero la metodología de trabajo efectuado fue deficiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar en la obra? ¿Qué es? El estado de avance. Esto lo van a tener igual, pero si lo escriben para que se los graben mejor. Estado de avance. La calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados. O sea, vengo con el GAN cumpliendo. El GAN, sí, el Excel, día tanto, hago tal cosa. ¿Qué material? El corralón corresponde a el listado acordado, ¿sí?, y la forma de trabajo. Ahí es muy importante la documentación. ¿Qué? Filmográfica y fotográfica. Normalmente son hitos que nosotros ya vamos a determinar. Quiero verlas juntas en los solapes. Mostrámelo. Es 2 minutos, o sea, es tic, ¿sí? Y el arquitecto estando. O al día del solape yo estoy. Quiero que me lo muestre. Porque es neurálgico. ¿Ve? Son puntos neurálgicos. Somos como cardiólogos y vamos a poner un stent. ¿Cómo pones el stent? No sé si me importa tanto, más allá de que es recontrarrelevante, si el tipo pagó la obra social, o si no lo pagó, o si vino, no sé, si la sala en la cual lo vamos a llevar está recontra bien. Me interesa el stent. Bueno, porque es neurálgico. Bueno, en este caso lo neurálgico era el solape de las membranas. Que la membrana tenga calidad, que esté bien hecha, que estuvo bien estibada y que esté en buena composición, ¿sí?, que no esté de una forma, vendría a ser que en este caso físicamente ya no era apta, porque estaba partida.
¿Ve? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Levanten las manos, que a mí me gustan las dudas. ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? No, 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 no. Dale, No. dale, 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 dale nomás. Seguimos. La otra, Alex. Bien. Ahora vamos a ir a conceptualizar. Tenemos indicaciones y consideración. Inicio del proceso. Entra el administrador, no importa la obra, olvídense el momento. Hay una obra haciéndose adentro de ustedes, de su ámbito en la cual ustedes son los mandatarios, los administradores. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué momento estamos? Final, mediano, al inicio. ¿Cuál es el objetivo? Impermeabilizar. ¿Sí? Yo estoy diciendo este caso. Pintar. ¿Cuáles son los materiales? Membrana, pintura, hierro, hormigón. ¿Cuál es la obra? Normalmente le van a poner lo mismo que dijeron el verbo, impermeabilizar, hormigonear y pintar. ¿Cuáles son los servicios además que hay que tener? Buena logística, entrega, determinadas situaciones de acopio que sean idóneas, etc. ¿Bien? ¿Y cuáles son las condiciones requeridas que tenemos que tener? ¿Bien? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener? Esa es la parte importante. ¿Qué condiciones tenemos que tener? ¿No? Por ejemplo, no sé, tenemos que cortar todo, por ejemplo, el sector, tenemos que señalizarlo, tenemos que tener, por ejemplo, por ejemplo, ahora, mire, estamos verificando una hora mínima, pero que tiene más o menos 8 años de tortura entre el séptimo y el sexto de un lugar de la capital federal, que es una filtración que es como un chorrito que cae cada vez que llueve, y a la pobre mujer que vendría a ser una falsa viga en Durlock, se le humedece. Bueno, le hemos puesto, estaba muy mal lo que se llama la pérdida de carga en los caños. ¿Qué significa? Que el codo y contracodo hacía que cuando había mucha agua había presión y transpiraba el caño y hacía el chorrito. Entonces, ¿qué hicimos? Le cambiamos el declive a 1, vendría a ser de 0 grado a 15. Y por cualquier cosa, atento que está demasiado expuesto al sol y esas condensaciones son importantes, le pusimos una caja compensadora, hecha en zinc. Ese fue el trabajo. Pero la condición, ¿qué era? Que no vuelva a caer agua, ¿sí? Que no vuelva a filtrar, esa es la condición. Porque antes había pérdida y ahora no. Entonces, ¿qué hacemos? Es una obra que se podía hacer en 24 horas que dura un mes. ¿Por qué? Porque primero hicimos el trabajo y ya estamos esperando. La condición es, por ejemplo, el monitoreo. Y en ese monitoreo que vamos a estar nosotros mirando las 30 días, no, está la señora ahí y ella nota y nos dice y le saca foto. Y nosotros el 5 de noviembre vamos a ir y lo vamos a terminar y lo vamos a pintar. ¿Está? Esas son las condiciones. Ahora vamos a la otra columna, las consideraciones. ¿Qué es lo que es la consideración? Lo que tengo que tener en cuenta como administrador. Bien, la obra no empieza con lo material, empieza con lo intelectual. Ustedes están en la obra, ven un problema y están en el edificio. Normalmente ustedes se dan cuenta cuándo es lo intelectual. Vos tendrías que hacer tal cosa. Acá lo que se tendría que hacer es tal otra. Bueno, eso es lo intelectual. Pero lo intelectual para el administrador, que estos son los primeros indicios, o sea, no son ni indicaciones ni consideraciones, son indicios para hacerlo. ¿Cuándo es una consideración tomada como intelectual? Cuando está escrita. ¿Mm? ¿Me pasás el presupuesto de qué es lo que la obra que vas a hacer? ¿Me pasás el informe técnico de la recomendación? Que luego va a ser parte del contrato que vas a suscribir. Ok, ahí empieza a ser lo intelectual. Y lo material, que es la obra propiamente dicha. Cuando hablamos con la asamblea, y cuando hablamos con el director de obra, y cuando hablamos con el vecino, y cuando hablamos con los proveedores, y cuando hablamos, vendría a ser con los empleados, y cuando hablamos con los operarios, empleados digo el encargado, por ejemplo, cuando hablamos con los operarios, que es los que pertenecen a la construcción, es reducir conflictos futuros. Por ejemplo, muchachos, las medidas de seguridad y higiene, por lo menos el vallado que tiene que ver, tanto por uno como otro, tiene que ser para, que lo dice el verificador, para evitar conflictos futuros. La rotura del escalón en cerámico, donde se le sacó la parte del antideslizante, tiene que ser repuesta, dice el verificador. ¿Para qué? Para reducir conflictos futuros, que es que alguien se caiga y diga no tenía antideslizante y el consorcio tiene graves problemas. Bien.
preservar el rol del administrador. Disculpen, tomo agua. Reducir costos, en este caso, literalmente, cuando hablamos de costos, son costos en todo sentido, no solamente monetarios. Procedimentales, en tiempo, en energía y sobre todo en el estrés. Porque que alguien venga y diga, está apto esto para la entrega. Y si hay algún error posible, porque todos somos humanos, saber de que el administrador tomó todas las medidas en la cabeza de otros. ¿Qué es qué? Los que dicen saber. Eso es lo que yo quiero. Que el administrador venga a ser, esté un poco más tranquilo. Porque yo trabajo todo el tiempo, o sea, el 100% de mis días trabajo con ustedes. Entonces es estar un poco más tranquilo ante determinadas situaciones, no ante todas. A ver, hay que pintar una puerta, llama a un verificador. No, ustedes estamos dando que es por sentido común un cierto grado de conflictividad y de complejidad. Obviamente el proceso va a generar seguimiento y cumplimiento. Un verificador que no dice nada y no observa nada, vamos mal. Que es distinto a ser alguien que pone palos en la rueda. No, yo quisiera ver el código de la pintura antes, porque... No, pará, acá están los tachos, están comprados y este es el color que tenemos y todo lo hemos visto. Es gris. No necesitamos un verificador para que sea gris. Necesitamos un verificador para que la siguiente compra sí cumpla el mismo código de pintura, comprado en tal proveedor. Ah, ahí sí. Entonces siempre tiene que ayudar a fluidificar. Y cuando frena obra, frena con fundamentación técnica. Por ejemplo, está mal estivada la membrana. E incrementa la capacidad de acción para frenar, que es una acción, como para impulsar y decir, vamos bien, vamos bien. Por ejemplo, está pedido con código bien la pintura, sobre todo esto pasa mucho en torres, que después quedan como una especie de, ¿no? Un art déco, decir, ¿qué pasó? ¿No? Porque los códigos, no es el envejecimiento. No, se ve mal por el sol. No, es porque estaba mal pedido el código. Y si el código está es el mismo, pero el componente está entregado menos, porque tiene menos, vendría a ser menos metales, básicamente es la composición de metales que pueden llegar a variar entre una y otra de la fábrica. Señor fábrica, X proveedor tiene que responder por esto porque tengo esta diferencia en la prueba material. Bien, fíjese cómo incrementa la acción. ¿Dudas? La siguiente, Alec. Alec es la mejor asistente que hay. Mira, modera bien, tranqui. Bien, y acá tenemos entonces, cuando hablamos con la asamblea, ¿qué hacemos? Mecanismos y efectos. ¿Para qué, señores copropietarios reunidos en el órgano decisor asamblea extraordinaria, hacemos esto? Para prevenir, para tener un buen procedimiento de provisión y para proyectar correctamente la obra que vamos a hacer. ¿Sí? Las 3P. Previsión. Che, ¿qué cuidados tenemos que tener? Provisión. ¿Con qué materiales y de qué forma lo vamos a hacer? Proyección. Che, esto que tenemos que hacer, ¿lo vamos a hacer? ¿O nos largamos porque juntamos la plata sufriendo? Caso real de nuevo, tengo un sótano en el cual estuvo lleno de agua en toda la pandemia, tuvo un gran detrimento porque la bomba de achique no funcionó. En ese momento se queda sin administrador, 50 unidades funcionales, extraño. No fue extraño porque el administrador falleció, pobre, pero extraño de que no tomaran otro administrador. Se quedaron. Imagínense después de 3 años, habiendo tapado hace 25 las ventilaciones, ¿sí? De ese sótano, nadie sabe por qué las taparon. Vino un nuevo administrador, me llama y me dice, Fran, tenemos un problema. Tenemos que venir a ver el sótano. ¿Qué pasó? Llegamos, bajamos. Teníamos las columnas explotadas. Las losas vendía a ser, se veían directamente, claro. Estuvo en agua, era como una nube de agua durante 3 años. Entonces, la proyección para que eso vuelva lo más parecido posible a su estado inicial y recuperar la mayor funcionalidad y longevidad posible en el proceso de obra nueva que había que hacer, requería una proyección. Esa proyección empezaba en este caso, por ejemplo, con un cálculo, un informe técnico punto cero y después el cálculo estructural. Porque no se podía entrar, no se puede, mejor dicho, no se pudo entrar hasta que un ingeniero civil matriculado diga el refuerzo estructural que hay que hacer acá es este, ¿no? Y el indicador fue la huella, perdón,
la distancia que había entre un mosaico y otro que se estaba dilatando, la huella de dilatación, se estaba dilatando más, en el sector ascensor. Y ahí se da cuenta el administrador que recién entra y me llama, porque todavía no había visto ascensor, pero muy poco, no lo dejaban ni entrar. ¿Ve? Y ahí decimos, ¿qué está pasando? Y empezamos a inspeccionar. Después se toma el consorcio bajo estas consideraciones y lo vimos. Estaba cediendo ya la estructura. ¿Ve? Entonces, ¿qué queremos proyectar nosotros? Ir a un momento tal que sea lo mejor posible como estaba antes. ¿Qué tengo que hacer preventivamente para proveerme de materiales y proyectar la obra? Como punto 0, el informe. Como punto 2, el cálculo. Como punto 3, el presupuesto en función del cálculo. Bien, porque el cálculo estructural, cuestión importante, no es cualquier cálculo. Hecho por un ingeniero civil, firma. El ingeniero civil matriculado firmando. Porque eso me sirve para cualquier obra. ¿Sí? Está claro, eso anotémoslo. No, o sea, no confundir el informe técnico que viene un arquitecto y dice, tiene corrosión, fotito, al cálculo estructural que es la prestación de un servicio, porque tiene el uso de las matemáticas, normalmente sacan probetas, muestras, etc. En este caso no era ni necesario sacar muestras para determinar el detrimento, pero sí para sacar los refuerzos, porque tuvimos que ir abajo con una zapata, vendría a ser para sostener lo que ya estaba deteriorado, sin contar el costo. Cuando pregunto por qué pasó esto de 3 años sin administrador, porque nos queríamos ahorrar la plata, porque no teníamos. Es entendible, pero ahora tienen que poner 10 millones de pesos en obra. Entonces dije, ¿ves el costo de no tener administrador? Tenemos claro las 3P, estas 3P siempre, y esto es importante para tener en cuenta la forma de comunicarnos con el consejo también, pero sobre todo en la asamblea. Claro, contundente. Señores, estamos acá para tener las 3P. Así dicen 3P. Prevención, provisión y proyección. ¿Entiende? Entonces el tipo va a entender de que no es que esto es un capricho, o que no es, vendría a ser algo que es en torno a la desconfianza. No, acá estamos hablando que es algo que está realmente para hacerse, que está realmente legislado, que es un derecho, y que realmente también pocos lo conocen. Pero ustedes, como son profesionales de esto, sí. ¿Ven? Y les dicen, lean el artículo. No sabemos, Infolec, ponga el artículo. No, no se le va a pasar nada. ¿Vamos bien? Francisco, ¿te parece un 7 minutos? Ponemos un reloj. Dale, sí, sí. Las damas vamos al toilet, los Sí, caballeros, no señora, sí, sé, que sí. agarren mate, cafecito, ¿puede ser? Así llegamos hasta las 17:30. Listo. Hecho. Vamos, 7 ¿Sí? minutos. Así 7 descansás a vos minutitos. también. Ok, Vamos, ponemos el gracias. reloj. Gracias. Un beso.
Bueno, doctor Porres, acá estamos, ya volvimos. Acá Acá estamos. estamos, ya Muy descansamos, bien, tomamos agüita, muy listo. bien. Y Todos estamos atentos. con las 3P. Con las Perfecto. 3P, vamos. Bien, seguimos a la otra, Alex. A la otra, dale. Bien. Factores de interés. Los factores de interés es qué es lo que vamos a estar mirando en el proceso. ¿Se acuerdan que yo dije que la verificación es un proceso? Porque la obra es un proceso. Entonces la obra que se hace se solapa, ¿sí?, con la verificación. ¿Qué vamos a mirar? 3 pilares fundamentales. Bien, lo intelectual, lo material y los sistemas de control que se van a aplicar. ¿Sí? Una obra está pensada antes para hacerse. Después hacemos la parte material y después, che, ¿cómo lo vamos a controlar? Bien. Y ahí sí el administrador tiene que ser, vendría a ser, para eso sirve esta conferencia, para ver cómo controlamos a quien controla, que es una gestión del cumplimiento del contrato. Bien. Lo intelectual. Selección. Che, ¿quién va a hacerlo? ¿Cómo?
¿Estás matriculado? ¿Está matriculado en la jurisdicción? Tengo un edificio donde hacer un conjunto inmobiliario en Escobar. Pero tengo un arquitecto que tiene ese pago acá en Capital. No. Bien. Los permisos municipales es lo primero. Me ha pasado muchas veces que han ido, yo, en mi carácter de letrado, he visto procesos de verificación y lo primero es como la licuadora. No anda la licuadora, no anda la licuadora. Pregunta, ¿la licuadora está enchufada? No. Queremos desarmar la licuadora. Entonces, antes de empezar está el permiso en el caso que sea exigible. No digo que siempre es permiso, hay veces que no podemos. Pero en el caso que, por ejemplo, estamos a vista, estamos en fachada, es una torre que pintar entera, donde los andamios van a ser una especie de farol gigantesco, y hay mucha actividad riesgosa, tipos colgados, vendría a ser, no, tiene que haber permiso. ¿Qué contrato vas a hacer con el proveedor? Y en este caso con el constructor. ¿Cuál es el contrato que vas a hacer? ¿Lo tenés, no lo tenés? Me mandaron esto. ¿Lo firmaste, no lo firmaste? Los seguros. ¿Qué seguros son? ¿Vamos a tener nómina? ¿Ya la tenemos? ¿Quiénes son? ¿Cómo va a ser el sistema de control de las personas que entran? Y yo no tengo a nadie. Y bueno, vamos a tener que poner uno, ¿sí? Los cronogramas, que son partes del contrato. Normalmente todo esto va a ser parte de un contrato. ¿El cronograma de qué? De la obra, propiamente dicho, que se va a solapar con el cronograma de seguimiento, de verificación. Los modos de seguimiento, ¿sí? ¿Cómo me vas a informar vos, proveedor de la obra, constructor, de que estás avanzando? ¿De qué manera? Bien. Ahora vamos a lo material. Dentro de lo material, que también va a ser muchas veces parte de esta dinámica, las reuniones preliminares, ¿no? Vamos a comprar pintura, ¿sí? Para una torre enorme. Casos reales. Nos sentamos con el proveedor, vemos la pintura, se ve el código. Ya muchas veces ahí ya está entrando el verificador. En este caso, muchas veces, hasta antes de firmar el contrato, está asesorando. ¿Mm? El modo de control diario, por ejemplo, el stock de los materiales, porque los tengo estoqueados en el amenity. ¿Qué hacemos? Bien. El modo de compra. Anteriormente, muchas veces contratábamos mano de obra y materiales todos juntos. Hola Matías, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Que no lo había visto. Bien. ¿Sí? Y hoy yo recomiendo que se haga lo siguiente. Cronograma de obra, el tiempo. Cuando digo el cronograma de obra es el tiempo. Bien. Después digo, los materiales que van a componer la obra en su cronograma. ¿Cuándo yo voy a utilizar cada cosa? ¿Por qué? Porque no tengo espacio yo para estoquear todo, o tal vez tampoco me conviene. Porque no me falta que me los roben. Ojo, tengo que hacer a lo mejor una instalación eléctrica nueva en un tramo y tengo 20 rollos de electricidad, eso es muy caro. Bien. Entonces yo le decía modo de provisión. Y hay veces que el modo de provisión es con compra anticipada y en contextos actuales tan inestables es por una compra donde yo lo hago por un presupuesto para determinada etapa. Sí, mira, yo terminé etapa 1. Listo. ¿Qué material vas a necesitar? Todo esto. Voy a empezar etapa 2. ¿Qué material vas a necesitar? Me lo mandá al verificador. El verificador se lo manda al administrador con presupuesto ya emitido por el proveedor corralón que ya está designado y que tiene cuenta corriente. Vendría a ser, el presupuesto ya le llega al administrador, se paga y recién se acuerda la entrega al día siguiente a la obra. ¿Ve? Margen de error pequeño, trampitas, pido en exceso, pido cosas que después cambio. O sea, cambios, excesos, etcétera, se tienen que verificar y tiene que ahí sí tener un control de gestión el administrador. ¿Por qué? Muchas veces yo te pido, en vez de 10, vamos a pedir por las dudas 20 membranas. ¿Qué hago? Pido 10 que lleguen a obra. Me voy al corralón, siendo constructor, porque no hay un sistema de control indirecto que se llama, y vengo y pido el cambio por, no sé, un vanitori. Ojo, porque después quedamos todos pegados y se fue un vanitori. ¿Qué hace un vanitori? Bien, pasan esas cosas. Certificación de avance. ¿Cómo interviene el verificador firmando con su sello de matrícula en carácter de verificador? Dice el contrato, que después en todo caso yo les voy a mandar algún modelo, donde dice, en mi carácter de verificador externo de obra impiedado por el artículo 269, suscribo el presente certificado de avance que es entre una etapa y otra que siga. Y de ahí recién está el libramiento del pago. ¿Entiende?
Entonces, fíjese de que yo voy mismo como constructora a querer trabajar rápido y bien, porque si no, no me van a pagar. ¿Quiénes trabajan así? Las grandes compañías. ¿Ve? Las multinacionales. Por ejemplo, yo voy a una empresa, voy a Ford, voy a hacer una planta, ¿no? Una planta de pintura. ¿Ustedes se creen que el tipo constructor de la planta de pintura no viene alguien y verificó y que esa verificación recién va a ser el libramiento de pago a los 60 o 90 días? Que no digo que ese es el plazo para este caso. Pero no es que vengo, terminé, toma, no. Eso es lo que tenemos que ir a implementar. Ahí la veo a Susana diciendo, no, 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 así. ¿Qué me le pasa a Susana? ¿Ve que yo veo? Dígame. Ahí está muteada. Ahí Ahora está. sí, están habilitados. Sí, que ese es el tema. Lamentablemente vivimos en Argentina, vivimos en el país lo atamos con alambre, vivimos en un país donde, perdonen lo que voy a decir ahora, no es con ánimo de ofender a ninguno de mis colegas, pero todos participan de algún porcentaje con lo cual se transforman en vez de controladores de los trabajos en socios de los proveedores. Y cuando te toca controlar los trabajos, exigir, realmente cuando se pone bravo el tema porque todo esto surge al momento del pago. Claro, yo ahí El lo que yo constructor siempre digo es esto. Claro, considera que está terminado y vos le estás diciendo que hizo mal el trabajo, se encapricha y, nosotros como administradores somos el jamón del sándwich. ¿Por qué? Porque no somos los que ponemos la plata, somos los que las administramos que ese administran la dinero, plata. Sí. ¿eh? Los que administran la plata, claro. Los que Sí, sí. administramos la plata exactamente, y, y es difícil que, no voy a hablar tampoco por todos los propietarios, pero es muy difícil que se entienda que uno está defendiendo realmente los intereses del consorcio. Y los constructores, la mayoría, no los constructores, la mayoría de las empresas de obras, porque todo lo que vos dijiste de estos ahorros que hacen los consorcistas, nos ahorramos en los honorarios del administrador, nos ahorramos contratando esta empresa que la conoce quién sabe quién, pero hizo tal o cual trabajo no sé dónde, y el presupuesto es más barato. Y comienzan todos estos problemas que después, como administradores, tenés que evaluar si lo llevas a una instancia judicial, y Claro. como en toda Cuando ya instancia se nos va de las judicial, manos. y sí, pero como en una instancia judicial, siendo el letrado, se gana o se pierde. Y Sí, ganás y firmás un contrato o algo de eso. Si no tenés un contrato previamente y nada, directamente no te conviene ni iniciar ninguna no, nada porque vas a quedar en la nada, digamos, ¿no? Lo aunque importante es tengas, previamente ver qué condiciones le ponemos, ¿no? Supongo al que Yo sea lo la que creo, constructora o al disculpa que le proveedor, interrumpa, ¿no? me parece más que interesante todo el aporte. Yo lo que creo, en función de la esencia de la idea que transmitía Susana y transmitía Matías, es lo siguiente. Nosotros ustedes tienen acá una hermosa y maravillosa, yo amo profundamente a la Cámara en la cual vendría a ser, me siento parte, vendría a ser en este caso como invitado, y es revalorizar nuestra profesión a través del uso de la norma que ya está promulgada, una norma nueva, en el sentido de que tiene recién desde el 2015, y que tiene como objeto también ir eh, evangelizando a la comunidad de propietarios, ¿sí? Que cuando se conforma este órgano decisor asamblea, tomen estas decisiones. Y en algunos casos, vendría a ser hasta promovidas por el mismo administrador, diciendo, miren que yo no tengo ese conocimiento y ni tampoco se me puede imputar, ni se me puede pedir. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha pasado muchas veces de acompañar, muchas veces nuestro estudio lo que hace son visitas a consorcios una vez por semana, que nosotros hacemos ad honorem para hacer reuniones con el administrador y los propietarios. Son reuniones, no son asambleas, donde hablamos de estos temas porque nuestra misión es evangelizar
para una buena gestión que posibilite al administrador una buena administración. Ahora, cuando nosotros queremos administrar bien las cosas, pero tenemos un grupo de propietarios que no le interesa, o sea, que le interesa, como yo digo, yo escribiría un libro que diga por qué dejamos la puerta abierta del edificio. Porque ese tema encierra la esencia de cómo realmente nosotros valoramos lo común y lo meramente individual, porque creemos que lo común no es nuestro. Entonces buscamos cosas que ni para comprar un celular. Si compro un celular tiene que ser la marca tanto, tiene que tener tanto de carga, tiene que tener tanta cámara, me lo prueban, lo doy beso, firmo garantía. Tengo un auto, le pago cochera, seguro, patente, le hago la verificación técnica, verificación técnica vehicular una vez al año. Pero si vamos a tocar, vendría a ser las bombas y la vamos a verificar es tirar la guita. ¿Ven? Entonces, esa mirada que tenemos tan obtusa, yo creo que hace de que el administrador sufra. Yo no conozco hasta ahora un administrador que me diga, más allá de que ame su profesión, que no es sufriente. ¿Pero por qué sufriente? ¿Porque está mal llevar un sistema de gestión? No, porque llevamos una comunidad que representa también una gran porción de la sociedad, que es hacerse responsable, por ejemplo, de cerrar una puerta. ¿Cuántas veces decimos, tenemos un edificio que es muy difícil llevar porque son todos inquilinos y los propietarios no vienen? Mi pregunta es, ¿usted, señor propietario, cobra el alquiler? ¿Usted le recibe en su celular al depósito o va a cobrarle en mano el alquiler? Sí. ¿Cuándo? ¿De 1 al 10? Sí. ¿Falta alguna vez? ¿Se olvida? No, nunca. Entonces, esa mirada, que yo digo que después hay que ir aplicando algo que después la responsabilidad es la sinceridad. Mire, señor, ¿sabe qué? Yo no me quiero hacer cargo. Bueno, en vez de 10 le cobro 20. Porque me estoy haciendo cargo de todo. Perfecto. Es otro negocio. ¿Sí? Pero me parece de que todo esto que vos manifestabas, que es muy interesante, estas herramientas, estas distinciones y yo digo, esta nueva narrativa. Miren, acá vienen con las 3P, se va a hacer así. Cuando, a mí me ha pasado, acá en Cañitas, en la última que tuve, que fue una discusión también, años, se volvieron electrointensivos porque el gas no funcionó y quedó, nos olvidamos que había gas. Pero el valor hoy, sobre todo, con un problemita en infraestructura eléctrica, ser un electrointensivo no es fácil. Entonces, no es lo mismo tener un doble sistema de suministro energético, donde yo digo, che, tengo electricidad para ciertas cosas y tengo el gas para las otras, es importante. Tuvieron 10 años para ponerse de acuerdo. Cuando yo voy y les caigo, ¿no? Con el administrador, que hacemos estas reuniones informales en función de esta temática que están tratando ustedes específicamente, lo que hablamos es de hacernos responsables lo primero. Y el administrador yo trato de venir a hacer que quede, por lo menos diciendo, mira, él habilitó que yo esté hablándote acá en estos términos. ¿Qué van a hacer? Porque el administrador está harto de tratar este tema. 5 veces lo trató en 2 años. No es momento, no se puede, no queremos gastar expensa. Valor de expensa promedio 5.000. Entonces no es el valor de expensa. Valor de expensa, le estoy hablando caso real. Valor de expensa 5.000. Dimensión del departamento 60 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hay? Es tan barata que llega un momento de que ya me acostumbré. No tomo que yo tengo que invertir en mis cosas. Entonces, ¿en qué invierto? En el seguro, pago internet, me contrato 2 módem por las dudas, me compro otro calzado, me compro una parrilla para 2 que sale, vendría a ser en cualquier bodegón 15 lucas, pero solamente yo te digo que la expensa no queremos que aumente porque no me alcanza. Pero vivís en Belgrano, en Cañitas. ¿Cómo hacemos? Y había uno de ellos que era el aliado. Esto después vamos a hacer, si quiere, el año que viene, otra charla que es persuasión. Yo diré esto, vendría a ser, armé la materia para el Colegio de Abogados de nuestra capital federal en la diplomatura en propiedad horizontal y conjunto inmobiliario, que es la persuasión. Yo estaba buscando uno que nos apoye. Siempre vamos a tener 20, vendría a ser 20, 60, 20. 20 que nos apoya, 60 que le importa cualquier cosa, se deja llevar por la nariz, y 20 que está en contra por X motivo. Hay que conseguir el primer 20 y después seducir al 60 que venga con nosotros. Apareció ese 20, que era un arquitecto,
caliente como una pava, porque el señor decía, señores, hace 10 años vengo gritando y gritando, diciendo que esto, menos mal que no, pero nadie me escucha. Entonces, ¿qué hicimos? Una metodología para aplicarse en función del cumplimiento del objeto. ¿Qué? El objeto social del consorcio propietario son dos: mantenimiento de la cosa y la sana convivencia. Y ahí caímos. Convocamos una asamblea y el administrador solamente dijo, esto es lo que yo tengo que hacer, les guste o no. Y todos firmaron. ¿Entienden? Entonces, entonces hay que armar, gracias a esta Cámara, metodologías de acompañamiento para arribar estos temas. Porque supongamos que me dijo el administrador, che, ¿qué pasa si me dicen que no? Andate. Por 10.000 pesos que te pagan, andate. Hay miles de consorcios en la capital federal más inteligentes que esto. ¿Esto sabes cómo termina? Vendiendo las 10 unidades funcionales que son para que se haga una torre. Están esperando así los de al lado, que son 2 torres o particularidad, para que vengan y los compren. Porque ellos mismos se están entregando. Andate, no va a pasar nada. Irás y buscarás otro. Pero sí vas a encontrar, normalmente, ¿sabes qué? Torres, edificios de mayores dimensiones, donde vos te vas a manejar de otra manera. No digo que todos los chicos en este caso, pero en este caso en particular pasó eso. ¿Entiendes? En Entonces, todos los chicos armar eso. pasa eso, ya con los empleados, como hay cosas en los chicos, hoy en día cuando querés dividir lo que tenés que gastar, estás hasta las manos, es casi imposible. Entonces, es el desafío que hoy en día tenemos, como vos decís, la persuasión para una obra ni hablar, pero para inclusive, si tenés un empleado en relación de dependencia en 10 departamentos, como decís vos, cuando te querés dar cuenta estás hablando de más de 60.000 pesos, 70.000 pesos por Ya, pues, en unidad. este caso no tienen ni encargados, o sea, pagaron No, 5.000 no, por pesos las 10 eso. unidades. Sacá de lado eso, sacá de lado si hay que hacer una obra o algo, que es lo que estás hablando vos, no llegar nunca, o sea, siempre la negativa es la misma, porque si estás pagando despensa, Sugerencia en ese día caso 3 por así. a ver, el consorcio de propietarios persona jurídica, a través del órgano decisor de asamblea, se reúne y otorga poder a. Y ese poder que otorgo es para el cumplimiento de los dos objetos citados, sana convivencia y mantenimiento de la cosa. Ahora, ¿qué pasa? Siempre hablamos, por ejemplo, de que el administrador el administrador el otro, de que los propietarios, todos los administradores son iguales. Ajá. ¿Vos me estás posibilitando de que yo como administrador ejerza mis funciones? Ahí sí Francisco Romero se pone más en una cuestión más maleva, si se quiere, diría, bueno, vamos a ir contra el consorcio. No, contra los propietarios, porque no me estás dejando cumplir mis funciones, ergo no me estás dejando hacer lo que tengo que hacer, ergo estás poniendo en riesgo mi ejercicio profesional matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, me pasó esto en los ascensores, que había en un caso, venía a ser Barrio Norte, cambiar los calandros porque vibraba y se habían acostumbrado. El administrador viene y dice, hay que hacerlo, yo sé que es un gasto importante, logramos financiación, logramos un montón de cosas. No, no, después. Mirá, o le pones los puntos, más allá de renunciar, pero él me dijo, mirá, realmente es importante para mí este ingreso. Hay A mí me dos pasó tipos que hacen con, gritos y en este caso hubo hasta violencia física porque los señores no querían. ¿Entendés? Sí, Matías. es que no, a mí me pasó con un cable subterráneo que salía de las partes de los fusibles de sur para la parte de los tableros, que ¿Te iba, también al- estaba. te iba un trafo o Sí, pasaba o venía de un trafo? venía de un trafo de afuera para directamente. De afuera lindero? ¿Estaba en la cámara Claro, lindera? Claro. de ¿No? sur, claro, de sur, claro, de donde está la caja de eso. Y pasó lo mismo, justo se había dado la explosión de la batería esta en un edificio de Recoleta, que se incendió. Y bueno, nada, convoqué una asamblea en donde decía, se va a tomar esta decisión y se van a hacer partícipes los que no la quieran hacer la obra, de las consecuencias, bla, bla, bla. Y bueno, todos los tres que creían que decían no porque sale re caro, que esto, que lo otro, no aparecieron a la reunión, lo que vos decís siempre, y bueno, y terminamos agarrando 20, que eran 2 que estaban, más los que estaban que no sabían ni qué era, como para persuadir a una obra que el año pasado para ir a Porque 400.000 el pesos. propietario no tiene siempre que saber, pero tiene en No, todo tal caso cual, que tal cual. confiar a determinados criterios y fundamentaciones objetivas que ofrece el administrador. Y es lo que ustedes hacen. Ahora, el no por el no
Bueno, venda departamento y compres una casa. Yo siempre, te juro, yo se lo digo así a los propietarios. Cuando entramos vendía a hacer en cosas. Venda el departamento y compres una casa. Y con sus costos y con sus problemas. Después no diga, pero si tenemos un consorcio, si tenemos un edificio afectado al derecho real de propiedad horizontal, lo que tenemos es sectores comunes, sectores privativos y dos objetos fundamentales: mantenimiento de la cosa y sana convivencia. Sí, también obligaciones y responsabilidades, ¿no? Que eso es lo que no entiendo. Exacto. Muchas Porque veces hoy lo que no. estamos hablando es el desbalanceo. Por eso No, obvio, aparece obvio. esta figura. Pero viste que los propietarios muchas veces es como que, viste, no, bueno, yo no tengo la culpa, no es. Es que hay una mala concepción que porque te pago vas a hacer lo que yo te digo, o porque sos mi representante, yo no tengo más obligaciones. No, Exactamente. sos mi representante en cumplir estos dos objetivos y yo en mi órgano decisor lo tengo que posibilitar. Es así. Si no, compra una casa, vaya a vivir a San Martín de los Andes, en el monte, no sé. Pero Yo seguramente, también me gustaría ir. no siempre. Yo digo, amo, mira, una de las ciudades que yo amo cada vez que yo veo el obelisco, me emociono, es la ciudad autónoma de Buenos Aires. La adoro. ¿Por qué? Porque es una tierra que a mí me dio muchas oportunidades, conozco gente maravillosa, todas mis grandes relaciones están, vendría a ser en Buenos Aires, es divina y hay que cuidarla a través de algo que es que los administradores. Y para eso nosotros, profesionales de otras áreas, pero vendría a ser complementarias, lo tenemos que cuidar. Y muchas veces los propietarios no están a favor de eso. Cuando jugamos, bueno, en otros temas, ¿no? Que son distintos, como las expensas, juego con el interés de la tarjeta y pago la tarjeta y no la expensa. Claro, pero la expensa es el único es la única obligación personal que persigue la cosa, porque es el único recurso que tiene el consorcio para su subsistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos esto, cae distinto. Está en el llamado para cobranding. Yo sé que es otro tema, pero hasta para el llamado para cobranding. Mire, señora, recuerde, es una obligación personal que persigue la cosa. ¿Sí? Por más que lo venda, hay que pagar las expensas. ¿Por qué no evitamos? ¿Sabe por qué? Porque es el único recurso que tiene el consorcio para su subsistencia. ¿Entiende? Usted puede tener un hijo. No sé, pero necesitamos este recurso. Eso es suficiente, o no sé si es suficiente, es importante comunicarlo, porque implica conocimiento y es algo basal. ¿Sí? Seguimos, disculpen por el paréntesis. Sistemas de control. Gracias, Matías. Se fue Matías, se enojó, parece. Allá debe andar. Sistema de control diario. La No, verificación. hay problemas de conexión y a veces Sí, sí. se van y vuelven a entrar de nuevo. Sistema Vamos, de adelante. control diario vendría a ser, la verificación se hace de acuerdo a la obra todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el cronograma tiene avances, ¿no? No es solamente por hitos. Los hitos es lo que ustedes ven en el GAN, en el cronograma, que se va marcando con las X. Bien, no le digo nada cuando somos obras nuevas o ampliaciones o vamos a hacer tal cosa, la pileta o lo que sea. Bien, certificación por avances en etapas, que es lo que recién se va relacionando. Tratamientos adicionales. ¿Qué es tratamientos adicionales? Mirá, por ejemplo, Avenida Corrientes, 14º piso, tengo una pileta, forma parte de la estructura de 30.000 litros, igual 30.000 kilos, no es gratis la piletita, y tenía constante una pérdida, entonces tiene que tener un tratamiento adicional ¿de qué? De control. Todo esto siempre fijado en el control, ¿no? Que es que venir cada cierto tiempo, no firmar el certificado todavía, ¿ve? Ver de que muchas veces dejó de filtrar, en este caso en particular, por el salitre, ¿no? Y no tanto porque el agujero venía a ser, se había terminado. No, ¿bien? Entonces necesitaba otro tratamiento. La conformidad es en la mayoría. Y para evitar conflictos es invitar también al constructor a que presente la conformidad. Entonces el certificado del estado de avance o del cumplimiento es con la conformidad de ambos. ¿Bien? Las garantías. Che, hicimos esto. Una instalación sanitaria nueva en determinado sector. Le hicimos determinados, por ejemplo, certificaciones. Por ejemplo, un tratamiento adicional sería acá una presurización certificada. Viene una empresa que se subcontrata, pero es parte complementaria de verificación, presurizamos y tenemos una pérdida mínima que es la tolerancia. Perfecto. Podemos decir casi no hay pérdida. Muy bien.
¿Y si mañana hay un problema? Por ejemplo, en el cambio de presión. Esto sucede mucho cuando hacemos cambio de griferías, por ejemplo, en las bajas alturas y el tanque lo tengo en un piso 15, 20, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? La tolerancia que tiene esa grifería tiene que ser mucho mayor. Entonces hay veces que a lo mejor un poquitito más de revoque, yo la rosca vendría a ser, le hice 2 anillos menos y al mes me la sacó. ¿Entienden? Bien. Y medios alternativos de resolución. No estamos de acuerdo, ¿qué hacer? ¿Estamos claros? ¿Están aburridos también? Seguimos con la otra, Alex. Bien, fases. Hemos visto todos los procesos, por eso yo lo hablo bien como procesos. Fase. Vamos a la asamblea, presentamos el proyecto, decimos la selección de la verificadora externa de obra y la presentación de los proveedores. Ve cómo me presento, digo, inspirados o amparados. Usen la palabra amparados. ¿Por qué? Porque yo mi profesión estoy ejerciendo por una normativa y también mi actividad está amparada por el ejercicio por la aplicación prescriptiva, que es que la norma. En el 1269 presentamos a la asamblea este orden del día, que la verificación externa de obra, 1269, para cumplir un 747, y las presentaciones de los proveedores son estas. Entonces, fíjese lo que recién decía Susana. Me presentás un proveedor que no tiene antecedentes, que es medio muy barato, demasiado extrañamente barato, casi amigo de lo barato, casi amigo del propietario del dúplex de no sé dónde, muy amigo, casi el primo, diríamos, pero ¿me va a cumplir con la metodología de intelectual de la selección que yo puse? No. Sí, Y en el la cumple. discurso sí. No, en la intelectual, acuérdate que lo intelectual no es lo discursivo. La intelectual es lo que se firma. También te lo ¿Entiendes? firman y después Perfecto, si me lo firma y viene el verificado y no cumple, yo acordate que no le veré certificado de avance, por lo tanto no pago. Entonces, ¿qué hago? Corto el chorro y lo hago responsable y lo fleto. ¿Sí? ¿Me explico? No digo que siempre suceda, pero hay una posibilidad mayor de éxito en la gestión de esa obra. ¿Me explico? No digo que acá es la varita mágica, no, no. No digo que no vamos a tener problemas, pero sí digo que hay una mayor posibilidad de éxito. Ya cuando te vienen con demasiados con el contrato, con el administrador que te empieza a ver con los artículos, cuando te dice, mira que yo pertenezco a una institución que a mí me respalda, cuando te empieza a decir, mira que yo te vengo controlando desde la fase intelectual, la material y los sistemas de control, y es como la ocasión no hace al ladrón, y yo no le estoy dando mucha ocasión. Puede suceder, ¿sí? Pero ahí tenemos un verificador que estuvo actuando mal en todo caso, ¿sí? Entonces ya es otra historia. Pero como son intereses distintos, que es la parte esta, hay intereses distintos. El verificador no lo pone el constructor, lo pone el comitente. Ahora, si el verificador es el otro primo del propietario del dúplex de no sé dónde, y no es un verificador, es un amigo, ¿bien? Fase final, la entrega de la obra, el 747, léanmelo, después vamos a hacer una extensión el día de mañana, o si quieren hacemos una nota que estamos hablando con Norbert. El certificado de la verificadora externadora donde dice, ¿no? Atento al proceso iniciado de acuerdo al contrato firmado en carácter del 1269, verificación externa de obra con fecha tal, se procede a emitir el certificado de entrega de obra y recepción, porque la recepción ya ahora tiene dos, el administrador y el verificador, que dice que está terminada. Bien. Y una vez ahí, sugerencia, o se hace una comunicación especial, o si son muy poquitos, se hace una asamblea, o si es muy conflictiva la obra, se hace una asamblea y se presenta todo esto, diciendo de que se han disminuido las posibilidades y que estamos atentos a la garantía en el caso que corresponde. ¿Ve? Eso es lo importante. Siguiente. Muy bien. ¿Qué hora estamos? Bien. Vamos a hacerlo ahí. Ve que yo le fui citando. Pintura en torre. Acá tenemos ampliación de entrada, Susana. ¿Ve? Por eso te decía. ¿Ve? Obras sin planos preexistentes. ¿Mm? Los muros medianeros.
obra distinta a la informe de recomendación. Yo tengo acá una persona que es un arquitecto, ingeniero, que emitió un informe donde dice recomienda hacer A, B, C, D, E. Y la obra en su contrato dice que va a ser 1, 2, 3, 4. Bien. Bueno. Voy por tema. Estos son disparadores. Si quieren después lo que podemos hacer, podemos combinar. Ahí creo que pasaron por el chat mi WhatsApp. Y para yo no demorarlos tantos en la disertación, lo que podemos hacer es, a ver qué les parece. Vamos hablando ahora de sus temas. Y después si otros tienen dudas o si tienen algún interrogante, aunque sea 15 minutos, me llaman por WhatsApp y hacemos una call. Y hacemos como una extensión. ¿Sí? ¿Te parece bien, Ale? Sí, ¿Sí? sí, Hacemos sí. una extensión como si seguimos en la charla. No tiene un horario esa pregunta que como si fuese parte de la charla. Pero es básicamente por el tema del horario. Sí, Bien. sí, sí, sí. Un poco por el tema personal que yo estoy viviendo, que Ale sabe. Entonces, vamos a Susana y Gustavo. Cortito y al pie, con todo lo que ya has aprendido, que son muy inteligentes y maravillosos. Decime en dos cosas qué es lo que vos que estás buscando. Si fueses el administrador ahí. O en carácter de propietario, vos decís. Como propietario. Claro, como propietario. Bueno, se inició una obra. Se Sí. inició una obra por la remodelación de la entrada. Bien. Lamentablemente se inició sin un proyecto previo. Se inició una obra abierta, digamos, bueno, vamos a remodelar la entrada y así empezó. Bien. Se juntó la plata y se empezó a gastar la plata en función de lo que necesitaba el arquitecto. En resumen, la obra se hizo cara, materiales mediocres y mal terminación, porque se sacó todo un revestimiento de madera. ¿Hubo un proyecto de obra, un presupuesto, algo que venga y que Sí, nada? hubo un presupuesto donde el presupuesto tenía, digamos, casi un solo ítem que decía por modificación de entrada, se van a Claro. sacar el revestimiento de las paredes y se va a poner tarquini. Y bueno, uno de los problemas más graves que hubo es que se sacó un revestimiento de las paredes. Que, perdón, era de madera que tenía un determinado espesor. Claro, no se tuvo en cuenta ese espesor, entonces el encuentro del piso, que era un piso especial, con la pared, dejaba un espacio de 2-3 centímetros entre la pared y el piso que hubo que ¿Esto rellenar. hace cuánto tiempo sucedió? En marzo empezaron y terminaron hace un mes En y agosto. medio. Ahí lo que te sugiero es decir al administrador, llamámelos. ¿Canceló pago? Todo. Sí, que nosotros iniciamos, acá somos casi 100 unidades y lo que nosotros hicimos fue colocar en los ascensores pues yo le pedí asamblea al administrador, que obviamente se negó, y le dije que si no la convocaba él, la hacía yo la autoconvocatoria, y hasta que no vio colocado en los ascensores que la autoconvocatoria iba en serio, no convocó asamblea. En asamblea, porque todo esto ya había terminado de pagar la obra. El otro cuestionamiento, ¿por qué pagó un final de obra que estaba ya con aviso? Fíjate vos, Susana, y ahora hablo con los compañeros. La importancia del proceso de verificación. Sí. Cuando ustedes cuenten este hecho a sus propietarios de sus edificios que sí administran, le dicen, fíjate lo importante que tengamos verificaciones, que tengamos procesos de control y que tengamos procesos de certificaciones de avance y cancelaciones en su momento. ¿Ve? Porque si vos me Yo decís en en este momento, particular, hasta prácticamente no aplicaría en la conferencia para ustedes. ¿Por qué? Porque no tengo obra, ya terminó. Acá yo lo en que yo tengo es un particular, incumplimiento del contrato de obra y un incumplimiento vendría a ser en algunas cuestiones de los muchachos que construyen, Pero ¿no? acá, perdón, él te va. yo en Sí. particular hice un informe, yo soy técnico en electrónica, pero me gusta la construcción, entiendo bastante. Hice un Bien. informe de 30 páginas con fotografías antes de pertenecer al consejo. Lo presenté al consejo diciendo que tengan cuidado con los encuentros del piso y la pared, bueno, todas las cosas que podían llegar a pasar.
antes de que saquen el revestimiento, sacaron el revestimiento y eso pasó. Pregunto, Gustavo, esa junta, además de lo estético, ¿qué otra cosa puede causar? No, es estético. ¿Es Es un solamente imperativo. estético? Ojo que Sí. si yo tengo una junta, que yo la tengo llena con algo o la tengo vacía, se ve el No, aire. no, La rellenaron con pastina. concreto y hay, digamos, todo un espacio entre el piso y el comienzo de la pared, lo que sería el zócalo, de 2 centímetros de concreto lo rellenaron. Sacaron antes no se notaba porque el revestimiento era de madera y había un zócalo que era de Que estaba sobre el revestimiento de madera. Entonces, Claro. Bueno, quedaba ahí, bien. desde Acá el es punto más de vista, lo que yo les puedo decir es la importancia de los procesos de verificación durante, ve que es durante. Yo digo para que su caso, que es muy interesante, se aplique al proceso de aprendizaje con nuestros compañeros. Que es que, fíjense que el proceso de obra va solapado con el de verificación. Termina obra, ya no es verificación de obra, es un informe técnico del estado de la obra terminada, que sería una nueva situación. Entonces acá el verificador no va a entrar, acá sería un proceso de reclamo por afectar la estética propia, o sea, por afectar que el cumplimiento del objeto del mantenimiento de la cosa edificio que es es propio del un consorcio daño, del propietario. es un daño. Claro, lo tienen que cuantificar, pero no sería parte de la verificación. No. Pero Esto lo esto, que hace es, tienen que tenerlo en relato para decir lo importante que es. Sí, Susana. sí, pero esto, la otra pregunta es, porque lamentablemente, si bien hubo una modificación en el 2015 en el código, en el nuevo Código Civil, no sigue siendo lamentablemente, y existe el DRPA, que bienvenido sea para algunas cosas, seguimos dependiendo los propietarios de los administradores. Acá tenemos un administrador que no está dispuesto a hacerle ningún reclamo al arquitecto que actuó. Nosotros como propietario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mirar eso que es horrible? No, ahí lo ¿Tenemos que tiene que alguna usted acción legal analizar, que podamos tomar? tiene que analizar desde el 2037 infine, capítulo de propiedad horizontal, 2048 y el 2063, donde dice las obligaciones del administrador. Y ahí usted le va a decir, y usted lo sabe más que yo, que Sí, usted le puede reclamar que cumpla con su función. ¿Y el consejo? El consejo es fiscalizador, sí, no le ¿ve? cabe. Es distinto, ¿sí? Me encantó el ejemplo. Utilicen su experiencia para fundamentar la situación de la necesidad de la verificación pendiente para que no pasen las desgracias que han pasado ustedes. Otro ejemplo de otros compañeros. ¿Hay alguien más por el chat? Se han quedado callados. ¿Qué pasa? Parece que no hay ejemplo. Bueno, entonces, ¿Me daría la explicación de el hundimiento del local lindero? bien. Ese me Tenemos gusta. en este caso, esto fue Belgrano. Belgrano, fíjense la Ah, zona. mm, Ustedes ven, ese A significa que conoce la geografía de la capital federal Alejandra. ujú. Cuando Estoy tenemos en Belgrano. Estoy en Belgrano. Ese es el tema. Sí. Exacto, entonces cuando tenemos hundimiento de local, en este caso, teníamos un local en un edificio, es un local lindero al edificio, están haciendo una obra y nosotros sugerimos en un ambiente negociacional, aunque no sea obra propia, verificar la estructura de los basamentos. ¿Por qué? Porque es un edificio, un edificio relativamente nuevo, pero que el local lindero en esquina era del 1900. Y estaban haciendo ciertas modificaciones e instalaciones para poner un supermercado. Le metí una medida preliminar y le metí una mediación. Y le dije, chicos, frenemos, hagamos esto. Háganlo perfecto, pero déjame que yo lo verifico. No, 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 porque somos de la multinacional de que vende fideos, y se hundió. Rompen un caño de agua. Cuando rompen un caño de agua, tampoco ellos se dieron cuenta porque estaba subterráneo. Algo seguramente pareció lo que Matías estaba hablando. Bien, con electricidad.
Los subterráneos todo un mundo. Empezó a trabajar en las bases que ya estaban en barro, nada más que estaba consolidada por los edificios linderos, pero como era en esquina, hizo esto, plac, y estaba agarrada, en cierto modo, en ese desplazamiento con el edificio nuestro, que representábamos y que habíamos requerido la verificación de cómo iba a ser ese tratamiento. No por meternos en la propiedad privada, era para que no afecte a nuestra estructura, que es lo que terminó pasando. Y hubo un desplazamiento. ¿Sabe cuando nos dimos cuenta que fue? Nunca yo lo había visto, después lo terminé viendo en otros lados, pero fue la primera vez que yo veo en un planta baja una grieta, o sea, grieta significa metro de la lapicera, totalmente paralela al nivel cero, o sea, paralela al suelo, en todo el recorrido de la pared. O sea, lo que hizo el local hizo esto, ¡blah! Es como que se agarró. Obviamente porque no respetaron. ¿Por qué yo me legitimaba en pedir verificación de obras? Porque estaban tocando parte estructural mía. Va, mía no, del consorcio, del edificio. No es que estaban tocando lo que sea. Estaban enganchando equipos en un muro medianero con un cierto soporte que yo pedí verificar. Que le pusieran algunas zapatas, porque si no lo que iba a hacer es un desprendimiento, que es lo que terminó haciendo. ¿Ve? ¿Fui claro? ¿Estuvo bien el ejemplo? Me encantó. ¿No me podés Bien. decir la esquina de qué calle? Mirá, yo me acuerdo que fue en la calle 3 de febrero. Mm, bueno, Después te digo bien, pero porque los tengo en el informe, me acuerdo 3 de febrero los nombres, pero no me acuerdo bien la esquina. Sé que fue una esquina, fui 800 veces, no me acuerdo tanto. está, está, Y destapó un tema, un tema complicado. está. No, Y porque acá, aparte, ¿sabes qué es lo que más me... sí, ¿Viste cuando es más papista que el Papa? sí. El gerente de mantenimiento de esa empresa era más papista que los directores, que después terminamos hablando en otro momento, porque después hizo un proceso, Mm, y los tipos dijeron, sí, lo solucionamos en 2 minutos. qué bárbaro, qué bárbaro. Obra distinta vendría a ser algo interesante que nos vamos a encontrar. Obra sin planos preexistentes. Mm, El plano de mensura horizontal, vengo, lo tengo, lo recibo, tengo el reglamento de propiedad y tengo algunos amenities. Supongamos, caso real, tengo una parrilla al lado, divina, hermosa. ¿Sabes que eso no tiene plano? Pero por ahí pasa un ramillete de caños importantes de desagüe que, o casualidad, los rompieron por un mal uso. Y cuando tenemos que intervenir y pedimos los planos, no lo tenemos. Ahí la verificación es mucho más importante, porque vamos verificando y conformando. Entonces, eh, hay que tener mucha delicadeza ahí. Es paso día, video, 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 el tema de los archivos. Eso es parte de las clases que yo le doy a los peritos y a los verificadores en el COPIME, que le digo cómo tienen que hacer. ¿Sí? Muros medianeros, diferencia de alturas de los terrenos, especie arbórea. Hay veces que hacemos una obra, la verificamos, está todo bien, pero tengo un elemento lindero que muy posiblemente, que es lo que pasó, calle Agüero, me va a terminar destruyendo la vida útil de esa obra. Entonces el verificador, el constructor y también el administrador tienen que tener esta medida más global. ¿En qué? En el cumplimiento del objeto, el mantenimiento de la cosa, que es cuidar esa durabilidad. Entonces, vengo, arreglo el muro medianero, pero tengo una especie arbórea lindera a menos de 3, un ficus, que los ficus les encanta hacer raíces grandes. ¿No? Lo que vos ves arriba es abajo, ¿no? Entonces le pido una inspección ocular, que muy bien la señora me deje entrar, y miro el muro recién pintado. Raro, porque el departamento de ella no estaba ni muy bien mantenido, ni tenía muy buen olor. Raro que estaba recién pintado, hablando de más o menos 3 meses atrás. Entro, voy al fondo, porque es un planta baja, un hermoso patio, toco el revoque y era un huevo duro, hueco, estaba hueco. Luego, y me dice, mire, todo esto lo hicieron a nuevo. ¿Quién lo hizo? El consorcio, porque esto se estaba cayendo, yo tengo un niño chico, tenía miedo que se le caiga, vende a hacer. Y la obra estaba mal terminada. Entonces, cualquier obra que yo fuese a hacer, a verificar, y que el constructor lo iba a hacer, y de paso no iba a decir nada para después hacerla después, o para terminarla más o menos y decir, che, mirá, no me están pagando.
nunca iba a terminar bien. Porque las juntas de dilatación estaban abiertas más de 5 centímetros porque el mismo muro y el contrapiso estaba abriéndolo el árbol. Entonces yo, por más que del otro lado haga lo que haga, ¿sí? No iba a funcionar. Entonces tengo que verificar. Entonces el verificador tiene que mirar todo y el administrador tiene que mirar que el verificador mira todo. No mirar muy bien qué, pero sí, che, voy al lado, voy a esto, voy al otro, verifico y fundamento. Porque esto fue con medidas, con cotas, con cintas, con fotos, con todo, y dijimos, mire, el proceso constructivo que ofrece el constructor de mi cliente no es, está bien, aunque para que sea totalmente idóneo tenemos que trabajar acá. Bien, porque hay un problema, la especie arbórea, que creo que alguien había preguntado. ¿Sí? Sí, sí, Francisco, sí, alguien había. Graciela Cadel en el chat. Ahí está. En pintura de torre, cuando recién yo daba el ejemplo de pintura de torre, le estoy hablando de casos reales, ¿qué es lo que nos pasó? En el caso de pintura de torre, que fue un caso exitoso, venía a ser por la zona también, en este caso fue cerca del shopping Alto Palermo, se seleccionó el proveedor antes, trabajamos con el proveedor el que iba a hacer la pintura, venía a ser los que proveían andamios, que era distinta, el acopio de los materiales, ¿sí? Los colores y la identificación luego de la pintura venía a ser porque, che, ¿cómo recibimos todo esto que está bien? Y bueno, tenés que probarlo. Tenemos que tomar pruebas testigos. ¿Bien? Y ahí lo pudimos resolver. ¿Sí? Y después, sí, en este caso se contrató un sobrestante que iba a ayudar al verificador porque necesitábamos, porque era poco tiempo, 4 meses para la torre, que normalmente son 6, 7, y se contrató una persona para que esté mirando constantemente ese proceso, que era el control de stock. Básicamente ahí el punto de él fue el control de stock, el avance se veía, estaba bien hecho y terminó muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Francisco, estamos a 4 minutos de las 6 de la tarde y necesitamos la disponibilidad de la sala. Muy bien. Eh, Objetivo, muy bien. ¿Están eh, contentos? Sí. no sé, qué opinan? Abran los micrófonos, A ver, hablen. Susana, ahí está media compungida, me terminó. No se me enojen con el Acá administrador. Graciela Cadel pone excelente. Gracias, Francisco. En nombre de la Gracias, chicos. Cámara, en nombre de Gracias a la ustedes Cámara, por la oportunidad. excelente. No, por favor. Hemos puesto en el chat, Alex, pusiste en el chat el email y el celular. Quien le quiera mandar un WhatsApp o se quiera comunicar por alguna consulta de lo que Acá, y hemos después si tienen hablado. dudas y cosas, me Sí, llaman. sí, sí, ¿Sí? sí, Yo hay sí. algunos de ustedes que yo me he comprometido en comunicarme, ya la semana que viene ya me termino de la situación y me Sí, sí, comunico. sí. ¿Sí? Particular que ma- estás viviendo. Francisco, te agradezco les- en nombre de la Cámara, les agradezco la atención, estuvimos permanentemente, sos hipnótico, Francisco, explicás, te lo digo, sos hipnótico, explicás como los dioses. O Muchas sea, gracias. se te entiende. No sé, pueden abrir los micrófonos, le quieren decir algo a Francisco y con esto cerramos. Yo ya no hablo más. No sé, ¿alguien más le quiere decir algo? ¿Bien? La encuesta. Eternamente gracias. Y ya Genio. voy a mandar algún WhatsApp para hacer consulta. Comuníquense y hacemos la consulta, hacemos como un extensivo de la charla. Yo les mando un Bueno. beso enorme, un abrazo muy Gracias, afectuoso. Francisco. Queremos todos a nuestra cámara y bueno, y desde ya esperemos ya vernos en noviembre con la siguiente conferencia, ¿sí? Sí, les voy a dejar un minutito, no se me vayan. Francisco, yo te libero por lo que le estás pasando. Un Les mando un abrazo abrazo enorme. grande. Hasta Gracias. luego. Un abrazo, Francisco. La Gracias. encuesta puede ser 2 minutos. La encuesta nos interesa porque así seguimos creciendo y seguimos en lo que necesita la Cámara y para trabajar en las comisiones. Si pueden hacer la encuesta, se lo agradecería. ¿Lo pusiste, Alex? 2 minutos le lleva. Si puede ser, les agradecería. Y el tema que se viene les aviso volando. Es muy interesante lo de las altas temperaturas que se vienen. ¿Listo? Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, Chao. Gracias. Chau, chau.